Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª sesión del Diplomado Mujeres en las Pantallas de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a analizar la película Antonia, por lo cual nos acompañan para dicho análisis el maestro Juan Francisco Reyes Robledo y la maestra María Guadalupe y Mormino de Aro. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis del primer docente que participará en esta sesión. Juan Francisco Reyes Robledo es licenciado en Derecho y especialista en Justicia Constitucional por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Derecho con especialidad en Legal Theory, Teoría del Derecho, por la Universidad Queen Mary, University of London, Reino Unido. Ha sido profesor titular y adjunto de materias como Teoría de la Justicia Constitucional, Juicios Constitucionales y Derecho Constitucional Mexicano de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es investigador adscrito al Centro de Estudios Constitucionales Comparados, profesor de tiempo completo y coordinador general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido responsable científico del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, Artes y Derechos Humanos de la Academia IDH y ponente en diversas clases, talleres y ponencias sobre la forma de enseñar derechos humanos a través de las artes. Bienvenido, maestro, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los asistentes por encontrarme. Muchas gracias al doctor Rodrigo por el taller que ha logrado armar y que hasta donde entiendo ha estado realmente muy interesante. El día de hoy, como mencionó Toño, vamos a analizar una película que ya tiene pues sus años, es del año 1995, que se llama Antonia. Para esta exposición voy a presumir que ya todos ustedes, porque se les dio acceso, que ya todos ustedes han visto la película, han tenido oportunidad de analizarla, que han tenido oportunidad de verla detalladamente y por lo tanto, pues, saben cuando hablo de la trama, cuando hablo de los personajes, saben de qué estoy hablando. Y sobre todo no les estoy spoileando nada. No, tengo una deuda, no sea mala. Porque la niña... Voy a permitirme compartir una presentación. No sé si ahí ya la pueden ver. ¿Sí? Muy bien. Como les comento, la película que vamos a ver, que vamos a analizar el día de hoy, que ya ustedes tuvieron oportunidad de ver, que ya se les hizo llegar, es la película Antonia. Este es el título original en holandés. En inglés fue traducida como Antonia Slime, pero el título es ese. En español no tengo el título, creo que en España se llamó La vida de Antonia. En México no fue distribuida, entonces aquí en Latinoamérica no tenemos el título en castellano, pero en todo caso la pueden localizar y es muy sencillo de encontrar con estos datos. La película es de Holanda, como les comenté hace un momento, salió en el año 1995, está dirigida por Marlene Gorris y también escrita por ella misma. Está producida, de hecho la película tuvo algunos problemas para encontrar financiamiento, por eso tiene tantos productores, porque tuvo que pedir dinero del gobierno holandés y tuvo algunas cuestiones. Y los protagonistas son actores meramente holandeses. El idioma original de la película es holandés. En primer lugar, voy a hablar un poquito, un contexto antes de empezar el análisis que quiero compartirles el día de hoy. Les voy a comentar cómo vamos a trabajar. En primer lugar, les voy a exponer algún análisis que tengo sobre la película que me he permitido realizar, algunas reflexiones. Después de mí, como ya se les comentó, la maestra Mormino va a hacer algunos comentarios también. Y después de eso, vamos a hacer entre todos ustedes y nosotros
algunas reflexiones ya además de un carácter más jurídico. Yo entiendo que a lo mejor no todos ustedes tienen ese antecedente jurídico, pero entiendo que la mayoría sí lo tienen. Entonces, como el antecedente jurídico ya lo tienen, como la mayoría, o si no es que todos ustedes son abogadas y abogados, entonces eso lo vamos a dejar para la discusión. Aquí en la exposición vamos a ver más el contenido de la película. Entonces, esa va a ser la forma en la que vamos a trabajar el día de hoy. La segunda hora de esta ponencia va a ser dedicada a esa reflexión. La primera hora va a ser dedicada a la exposición que les acabo de comentar. En primer lugar, quiero comentar y quiero empezar comentándole algunas cuestiones sobre la película. Según la directora y escritora de la película, Marlene Gorris, ella la califica como un cuento de hadas feminista. Esto lo hace de forma irónica. Si uno se pone a averiguar un poco, en el sentido de que dice, es un cuento de hadas. Eso nunca va a pasar. La situación de la película nunca va a pasar. Es un cuento de hadas feminista. No lo dice, vamos, en el buen sentido de la expresión, lo dice más irónicamente, burlonamente, vaya. Algunos críticos la han calificado como parte de un género que se podría llamar realismo mágico europeo. El realismo mágico, como ustedes seguramente ya lo saben, es una corriente pues más bien latinoamericana, pero sí, se puede entender en una corriente europea de ese sentido. Esta película pertenecería a ella. Ahora, hay un contexto que ustedes también deben de entender para poder entender esta película. Marlene Gorris, antes de hacer Antonia, tenía ya una reputación. Tenía una reputación de feminista radical. Tenía una reputación de feminista radical específicamente por ciertas películas que había hecho anteriormente. Una de esas películas, que no se vio aquí en América Latina hasta donde yo sé, se llama A Question of Silence. De hecho, era una película que cuando se hizo esta actividad también me llamaba la atención para exponerla. No se las voy a, tampoco se las voy a spoilear porque es una película muy buena y ¿cómo se llama? Y quiero que, si ustedes tienen la oportunidad alguna vez, la vean, pero lo digo muy en corto la premisa. La premisa trata sobre 5 mujeres que coinciden en un cierto momento y entre las 5 deciden, o vamos a decirlo así, espontáneamente, asesinar al dueño de una tienda porque están en nuestra tienda y el dueño de la tienda encuentra que una de las mujeres está robando. Él interroga a una de estas mujeres porque está robando de la tienda y esos hechos culminan en que entre todas las mujeres asesinan a este hombre. A partir de ahí se desarrolla una serie de hechos muy interesantes, pero en todo caso lo que les quería destacar es que esta película, Question of Silence, le dio una reputación de feminista radical, y ella lo ha dicho, soy una feminista, a Marlene Gorris, que cuando llega Antonia, la expectativa era mucho en el mismo sentido. Esta película, la vida de Antonia, para distinguir al protagonista voy a decir Antonio, para distinguir a la película voy a decir la vida de Antonio. Cuando hace la vida de Antonio, se esperaba una radicalidad parecida. Ustedes ya vieron la película, no es así, no es una película feministamente radical y no viene en ningún sentido, pero sin embargo sí viene con este antecedente de la directora y escritora Marlene Gorris. Otra característica que ustedes seguramente ya han notado, les digo, estoy presumiendo que ya todos la película, es su narración anticlásica. La narración clásica es ese tipo de narrativa que sucede en hechos de forma cronológica. En la narrativa de esta película no es así, pero creo que esto es muy obvio. Y otro dato que también quiero que ustedes tengan en cuenta, es que esta película a la crítica le gustó mucho, a tal punto que ganó el premio de la Academia, el Oscar, a Mejor Película Extranjera en el año
1996. Además de esto, algunas otras reflexiones que también les quiero compartir, es que esta película fue vista, les digo, con el antecedente que tiene Marlene, como una tregua en la guerra de los sexos que ya había desatado hacía algunos años. Cuando a Marlene se le pregunta respecto de la película, dice que su inspiración es que las mujeres tienen que crear su propia identidad, no ser definidas a través de sus papeles de esposa, madre o hija. Dice Marlene, tenemos que usar la imaginación. Mi inspiración, la pregunta que me inspira a hacer la pregunta a la película es, ¿qué pasa después? ¿Qué va a pasar después de que se destrone el patriarcado? En esta película trata de dar algunas de esas respuestas. Y ya esa es una apreciación mía. Yo creo que ya el producto final definitivamente es una película muy rica en ideas. Es tremendamente rica en ideas esas películas. Es de esas películas que las puedes ver más de una vez y cada vez encuentras un aspecto distinto. Sin embargo, no es pretenciosa. Si bien tiene un gran contenido de ideas el filme, no es de ninguna forma pretenciosa el trabajo que hizo Marlene en esta película. Como ustedes ya lo saben, estoy comentando cosas que ya saben, la narrativa de la película se presenta como una crónica en la vida de Antonia. Es importante para su desarrollo el establecimiento de una relación genealógica específica. La película establece la relación entre madres e hijas, sobre todo la relación más fuerte, por lo que la historia parece estar basada en una perspectiva específicamente feminista. Es feminista a propósito. Aunque Marlene en distintas ocasiones dice, cuando estrenó esa película, por ejemplo, dijo, mi ideología no define los productos, definitivamente está mintiendo. Esta es una película feminista. En esa perspectiva específicamente feminista, sobre la subjetividad y sobre la historia. Es una historia subjetiva. La otra cuestión que es obvia a notar es que la película presenta un espacio de fantasía mediado por la fertilidad. La metáfora materna es celebrada y es premiada en esta película. Hay un gran énfasis colocado en los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, los nacimientos y las muertes acompañan a las estaciones y son infinitamente revividos. El paso del tiempo como historia está estilizado en favor de un énfasis en la naturaleza cíclica. Es decir, vemos un sentido natural en la película. Ahora, hay distintos aspectos que podemos destacar de esta película. Podríamos destacar, esta sesión incluso está enmarcada en el derecho a una vida libre de violencia. Se identifica con un derecho. Podríamos nosotros hacer distintos análisis. Como les he comentado, la película es rica en ideas. Podríamos analizar a partir de los hechos que suceden, de la trama que sucede, y sería un análisis rico. Podríamos analizarlo a partir de los personajes y sería seguramente un análisis muy rico también. Podríamos analizarlo a partir de cuestiones específicas de la trama y también lo sería. Yo quise hacerlo, la forma en que ahora les presento es a través de ciertas temáticas que a mi punto de vista la película cubre. Y al menos estos tres cuestiones temáticas que a mi punto de vista la película cubre y que son los que les quiero, ¿cómo se llama? Comentar el día de hoy. ¿Quiere decir que no hay otros temas? Claro que los hay otros temas. Pero para efectos del día de hoy me quise concentrar en estos tres que son de los más significativos o de los más distintos. En primer lugar está el contraste entre el mundo masculino y el mundo femenino que la película muestra. La primera cuestión. La segunda cuestión destacable son los arreglos y las relaciones personales. Y la tercera, lo que algunas feministas han llamado la maternidad postmaternal. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto y vamos a analizar estos temas. Estos tres temas son los que yo creo que la película
cubre de una forma interesante y que los invito a que el día de hoy veamos. La primera cuestión que quiero que analicemos es precisamente el contraste entre el mundo masculino y femenino que presenta la película. La película muestra ese contraste no a través de una discusión, no a través de una trama, sino de una forma muy interesante. Lo hace sobre todo a través de dos personajes. El personaje del filósofo, en español no sé la traducción cómo le ponen, cómo lo suelen traducir, en inglés es crooked finger, es como dedo doblado o algo así, dedos doblados. Es un apodo que tiene el personaje, pero es un filósofo. Y Antonia misma. La película muestra dos principios, un principio masculino y un principio femenino a través de esos dos personajes. No a través de hechos, no a través de un argumento. Lo que lo hace interesante es que lo presenta a través de dos personajes que permiten, sobre todo a través de ellos dos, también lo hace, como vamos a ver a continuación, a través de más, pero sobre todo a través de ellos dos. Un principio masculino, les digo, y un principio femenino. El filósofo, Crooked Finger, el principio femenino, rechaza la vida por ser una fuente de miseria infinita. Comúnmente vemos ese pesimismo masculino, ese pesimismo del mundo masculino. Él entiende que de esa miseria infinita solo se escapa a través de la muerte. Y no les estoy dando un spoiler. Todos sabemos que al final cerca del final, este personaje decide suicidarse. El contraste femenino, en cambio, es decir, la visión, el principio femenino, que está aquí representado por Antonia, es todo lo contrario. Es un principio que afirma la vida, acepta la vida, propone la vida. No se espera que la vida revele su sentido. A diferencia del hombre, a diferencia del principio masculino, no espera que la vida revele su sentido, solo la acepta. La vida es, dice en cierto diálogo, la vida es como es. No espera una explicación, a diferencia del principio masculino, que está aquí representado por este personaje. El personaje masculino está apesumbrado por la melancolía. Tiene cierta pesadez en su persona que se refleja en la melancolía. Antonio, en cambio, acepta el ciclo de la vida y la muerte porque acepta a la naturaleza con plenitud. Tiene como les decía hace un momento, tiene esa aceptación de la vida que implica una aceptación del ciclo de la vida y de la muerte. En términos femeninos, es una aceptación de este ciclo, que en términos masculinos no existe, como refleja la película. El principio masculino está representado o está identificado con un personaje torturado por la filosofía occidental, que al final, como ya saben, lo lleva al suicidio. El Antonio, en cambio, es una representación de la madre tierra que absorbe y reparte la sabiduría de la naturaleza hasta que muere. Ella muere naturalmente, por decirlo de una forma, y ella acepta, como vemos al inicio de la película, ella acepta en cierto momento que después de todos estos ciclos que ya ha vivido, ya es hora de irse. Acepta su destino y dice, ya es hora. No hace mayor explicación o no busca mayor razón, sino decir, aquí termina. A diferencia del filósofo que incluso le escribe una carta a la nieta. Una cosa que hace muy interesante a estos dos personajes, y por lo tanto a la que en mi interpretación representan, es que no tienen un pasado bibliográfico, no pueden ser entendidos en términos psicológicos realistas, no son personajes que tengan cierto sentido realista. El misterio de su pasado les añade a su desarrollo como personajes. Como no sabemos qué les ha pasado a estos dos personajes en la vida, esto sostiene la trama de una forma por demás interesante. Un segundo contraste, también entre lo masculino y también ante lo femenino en la película, es que el feminismo es alegre y es afirmativo.
Es decir, y sobre todo lo más interesante, sin embargo, pese a que es alegre y es afirmativo, cohabita, coexiste en el mismo lugar con un desconsuelo masculino que es salvaje y filosófico, como mencionaba con el personaje anterior. Sobre esto, sobre esta tensión, esa cohabitación que los personajes muestran, se balancea la tensión intelectual de la trama. Toda la trama está basada sobre todo en este contraste y sobre todo en esta cohabitación de estos dos principios. Una cosa interesante que podemos ver a partir del desarrollo de los hechos es que el hombre, en su mejor cara, es un pensador, como el personaje que mostraba en la diapositiva pasada, en su mejor faceta. En su peor faceta, aunque esa faceta lo paraliza, recordemos, dedos torcidos, no sale de su casa. Está encerrado todo el tiempo, no sale de su casa porque saber cómo es el mundo, ese desconsuelo, lo ha paralizado. Esa es, en todo caso, la mejor faceta que presenta de los hombres la película. La peor faceta que presenta de los hombres es el hombre que es un violador, que es un pederasta, que también se muestra en la película. Una faceta totalmente distinta o un contraste totalmente distinto es el que se presenta en la película de las mujeres. Las mujeres de la película no están paralizadas. Las mujeres son personajes de acción. Las mujeres trabajan en el campo, las mujeres producen hijos, o las mujeres estudian matemáticas, como lo hace la nieta de la bisnieta de Antonia, sino son mujeres de acción. No están paralizadas por el principio masculino que la película presenta. Las mujeres son de acción y hacen acciones, vaya. Trabajan todo el tiempo, están trabajando de una u otra forma en el campo, produciendo hijos, así lo podemos ver, y en cambio los hombres están mostrando su peor faceta. Podríamos sacar otras lecturas y podríamos sacar algunas críticas de estas cuestiones, pero al menos la película de esa forma lo muestra. Una tercera cuestión que también me llama la atención es el espacio patriarcal. Como algunos académicos han hecho notar, el espacio patriarcal está gobernado por instituciones como el ejército, la iglesia o la misma familia. Dichas instituciones son injustas, por lo general, están impuestas por la fuerza. Por ejemplo, no recuerdo cuál es el nombre del personaje, en inglés le llaman Looney Lips, este es el personaje que golpean los niños y que Antonia rescata al inicio de la película. O la chica que es violentada, que forma parte de la familia del personaje que aquí vemos al extremo izquierdo, Didi, que bajo consentimiento incluso de la madre es golpeada. Y como también vemos en la trama, incluso es violada por su propio hermano. La película muestra este rango del espacio patriarcal, pero sobre todo muestra muy claramente, desde mi punto de vista, cómo esas instituciones, en primer lugar, son injustas, pero sobre todo existen por la imposición forzosa, están impuestas por la fuerza. Esas instituciones existen porque son una manifestación de cierto poder. La película también muestra, a mi punto de vista, que el ejército y la iglesia son instituciones corruptas alineadas con la muerte, podríamos decirlo. Y la academia, representada por el profesor de Therese, como autoritaria, muestra el mundo académico como autoritario. Recordemos la interacción que sucede a la segunda mitad de la película con el profesor que a juicio de Therese es un mediocre. Estas cuestiones, estos expresiones de este espacio patriarcal se manifiestan a través de estos tres hombres. A través de Peter reclamando su herencia, a través de Therese incitando una pequeña revolución ahí en su salón de clase, y a través del cura cuando condena a Daniel por tener un hijo fuera del matrimonio.
Recordemos en la secuencia, decía la secuencia, el cura, un hipócrita de primera, hace cierta condena por el hecho de que ella tiene un hijo cuyo padre no está reconocido o al menos no está presente. Los personajes después lo exhiben siendo un abusador con una menor y describen, vamos, la hipocresía de la institución. De estas tres instituciones, del ejército, la academia y la iglesia, son muestras de estos tres personajes de estas consideraciones que les he comentado del espacio patriarcal. Una cuestión aquí que no pongo las imágenes, pero que también seguramente ustedes recuerdan, es cómo estas creencias religiosas mantienen separados al cura y a Lady Madonna. Ellos están separados en virtud de una cuestión de creencias religiosas. Muchas veces en la película se nos revela que ellos quisieran estar juntos, pero la institución patriarcal no se los permite. Lady Madonna no puede estar con el cura porque ella pertenece, ¿cómo se llama? Tiene una creencia distinta de la del cura. La segunda cuestión que les comenté que quería ver es sobre los arreglos y las relaciones personales que la película muestra. En términos generales, la película muestra el poder de la negociación, aunque con algunas características muy particulares. Me estoy refiriendo a negociación en el sentido más amplio de la palabra. No necesariamente negociación expresa, sino algún tipo de negociación tácita también que se da en esta situación. Antonia, a su regreso, negocia una mejor relación con los hombres de la villa. Se enfrenta a ciertos demonios subrepticios que están allí en el bar. No se muestran a lo mejor expresamente, pero ahí sucede una confrontación que a lo mejor no vemos expresamente en la película, pero que sin duda la llegada de Antonia a la villa trae este significado. Y también en cierta forma, Antonia también cede en ciertas ocasiones, no siempre impone. Cuando admite la agonía filosófica de su amigo, del filósofo, también es una cierta forma de negociación. Le digo, no es una negociación necesariamente expresa, no es una negociación necesariamente directa, pero existe algún tipo de ¿cómo se llama?, de negociación. Pero, y sobre todo muestra algo que yo creo que es, que es muy interesante, que es el lado más feo, el lado más terrible de las relaciones heterosexuales y familiares convencionales, que incluyen esos extremos radicales de violación y de pederastía que vemos en la película, pero también vemos estos efectos más regulares, más del día a día, que son las inequidades y represiones asociadas al matrimonio. También la vemos. La llegada de Antonia al bar, si ustedes recuerdan, muestra cómo el padre de Edith la exhibe. Prácticamente le está buscando un marido, pero la exhibe de una forma horrorosa. De forma interesante, esas formas de mostrar, ese lado terrible de las relaciones heterosexuales y familiares convencionales, se balancea con ciertas formas idílicas que muestra la película, que definen positivamente las desviaciones de lo tradicional, las desviaciones sexuales, en una visión de una comunidad verdaderamente humana. La película muestra, o trata de mostrar, que es posible crear idílicamente, les digo, a lo mejor no muy realistamente, pero de una forma interesante, una comunidad verdaderamente humana basada en otros valores, en valores distintos al patriarcado, en valores como el amor, la igualdad, la aceptación, la diversidad. En el hogar de Antonia coexisten, cohabitan distintos tipos o personajes de distintos con distintos antecedentes, solamente unidos por valores distintos a los valores tradicionales.
¿sí? La relación más importante, la relación más significativa que muestra la película es una relación matrilineal, o sea, una relación de madres e hijas. Pero lo hace de una forma vertical y también lo hace de una forma horizontal la película. Lo hace de una forma vertical porque la película sigue una historia matrilineal de mujeres y sus relaciones entre ellas, pero también de mujeres, de madres e hijas. Esto nos permite concluir que lo que se pretende, vamos a ver por eso una obviedad, es que la experiencia femenina es la que se destaca en la película. La película está queriéndonos mostrar la experiencia femenina, no la experiencia, en todo caso, no la experiencia masculina. Existen diversas relaciones madres e hijas que la película muestra. La primera de ellas, pues, es obviamente entre Antonia y Daniel, Antonia y su hija, pero también están otras relaciones madre-hija, entre Daniel y Therese, entre Therese y Sara, y además de estas relaciones, también existe una especie de relación más amplia. Aparte de madres e hijas, también vemos una especie de aceptación o de relación más allá del vínculo sanguíneo, más allá de la relación matrilineal. Una relación que, por parecido, podría decirse que también es una relación matrilineal. También, no puse imágenes aquí, pero por ejemplo, entre Antonia y Didi y Letty, que es la mujer que tiene 12 hijos, entre Antonia y el chico que están bulleando los otros niños, y aparte entre Antonia y los hijos del granjero. Hay una expansión de esa relación matrilineal. Muchos autores y muchos académicos han destacado que en muchas películas, pese a que se muestran claras, incluso la misma mitología griega, pese a que se muestran o que es protagonista de la historia relaciones matrilineales, por lo general estas se ocultan en la cultura, tanto en la cultura mitológica como en la cultura pop a la que pertenece esta película. Estas relaciones, al contrario, no se muestran explícitamente, sino son ocultadas. No es el caso de esta película. Esta película es una celebración de esa relación madre-hija que no está enmarcada, y eso es lo más interesante, en los términos del discurso patriarcal. Está marcada plenamente fuera del discurso patriarcal, lo que nos permite observar, como les decía hace un momento, la experiencia femenina que destaca la película. Y una segunda cuestión que también quisiera destacarles hoy es que existe un enfoque en una comunidad que se reúne alrededor de Antonia. Antonia es la figura central de toda la relación que la película muestra. Y eso le permite que esa comunidad esté forjada en los valores sociales y familiares de Antonia. Como está basada, como está hecha a su alrededor, está basada en sus valores familiares y sociales de Antonio. Esto sobre todo se ve en ciertos aspectos de la película. Antonia es la persona que en más de una ocasión, trata de impartir o trata de traer cierta justicia en las ciertas relaciones. Cuando los niños están apedreando a este chico, cuando violan a su nieta, por ejemplo, son las situaciones, yo creo, más expresas de que la comunidad está alrededor de ella. Su edad ha sido lo que y sobre todo su papel dentro de la comunidad ha hecho o ha permitido que ella sea como la justicia de esa comunidad. Y ella es la que efectivamente, en la película nunca vemos las instituciones más que la iglesia, la milicia y la academia, nunca vemos la judicatura, nunca vemos jueces, nunca vemos tribunales. Este papel ¿cómo se llama? Lo toma Antonio. Esto definitivamente recae en una postura de ciertas filósofas feministas
que dicen que es necesario establecer la relación entre madres e hijas junto a la lucha por los derechos de las mujeres. Cierta postura feminista dice que una forma de entender, una mejor forma de entender la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres y los derechos humanos en general de las mujeres es entender esta lucha al lado de la relación entre madres e hijas. Esto nos permite, por ejemplo, entender ciertos fenómenos. Yo creo que todos conocemos, por ejemplo, los fenómenos cuando lamentablemente las mujeres desaparecen, que es cuando esta relación madre-hija está ahí presente, o sea, está presente en esa situación. Otra cuestión que tiene también que ver con las relaciones y con los acuerdos, que ¿cómo se llama? Que se establecen en la película, es la inversión de los estándares patriarcales en las que las mujeres son vistas como objetos sexuales. En la película se muestra lo contrario, pero incluso no linealmente lo contrario. Se muestra lo contrario con alguna cierta especificidad. Cuando Daniel busca y quiere tener un hijo, Antonia es quien la lleva a buscar a un progenitor. Antonia la lleva a la ciudad, no sabemos a qué ciudad es, pero sin embargo, a diferencia del estándar impuesto desde el patriarcado, en el cual la mujer es vista como un objeto sexual para placer de los hombres, en este caso, la búsqueda que hace Daniel del hombre no es para placer, es para tener un hijo. A ella no le interesa el placer. Y después se nos revela que Daniel pues, no tiene este interés en primer lugar porque ella inicia una relación lésbica con la profesora de Therese. Entonces, esa es la primera distinción. Sí es una inversión de los estándares, del estándar masculino y femenino, pero con esa especificidad. No es, Daniel no hace búsqueda de un hombre por placer, sino no convierte al hombre en un objeto sexual por placer, sino porque quiere tener un hijo. En este caso, una hija. También, cuando, como en la escena a la que hago alusión, cuando el granjero propone unir las granjas con Antonia, la débil de Antonia, ella amablemente lo rechaza. No acepta, inicialmente no acepta ese acuerdo. De una forma, podríamos decir que lo que Manolín nos quiere mostrar es las vidas paralelas son más libres, son más divertidas, de cierta forma. Este es un importante cambio en la política de género que vemos normalmente en Hollywood, que muestra en la película. Mientras el granjero propone un acuerdo, Antonia le dice que ella no necesita un hombre. El granjero sí parece necesitar a una mujer, y esa situación lleva a que sea Antonia la que dicte los términos de la relación. Ella es la que define cuáles van a ser los términos de esa relación. El último aspecto que les quiero comentar es lo que se llama la maternidad postmaternal o madre postmaternal. Este es un término creado por la filósofa Margaret Mongaroth, que dice que se refiere a madres postmaternales, aquellas madres que han pasado su edad reproductiva, que fueron madres pero que ya no lo son. Avanzado en cierto punto de la película, creo que uno de los aspectos se muestra precisamente con Antonia. En las narrativas comúnmente, dice esta filósofa, son invisibles. Estas mujeres son invisibles en las narrativas culturales dominantes. Esto es, según cierto argumento, porque hay una ambivalencia que se incrementa con la edad, cuando precisamente el etarismo se convierte en un fenómeno, a causa del sexismo. Es parte también del discurso patriarcal. Recordemos que la edad es una categoría creada culturalmente que define la vida. Así como las personas pueden ser definidas por su raza, por su religión, por su preferencia sexual, que son
categorías culturales, creadas culturalmente. La edad, también hay una categorización etaria, o sea, una categorización por edad. También la edad caracteriza a las personas, pero esta caracterización es una creación, perdón, cultural. Recordemos también algo que comentaba la crítica cultural Susan Sontag. Ella decía que la imaginación de las mujeres se duplica con la edad. La edad pesa más en las mujeres que en los hombres, dicho en términos de años. La película no cae, la película La vida de Antonio no cae en estas posturas tradicionales que les he comentado. La vida de Antonio en la película conecta las cuestiones no resueltas precisamente del feminismo sobre la maternidad con las menos exploradas cuestiones sobre la edad. Aquí hay esa exploración de esos problemas de la edad que el feminismo, al menos en los años 90, estamos hablando de una película de 1995, no, ¿cómo se llama? No exploró. Modela un entendimiento humano de la identidad que muestra al ser, a la persona expandiéndose con la edad. Es decir, no muestra que la edad sea para Antonia, y de hecho yo diría para todos los personajes, una razón para que los personajes se disminuyan, para que su protagonismo disminuya. En la cultura hollywoodense, sobre todo, ahí hay un micrófono. Ahí está. En la cultura hollywoodense, todos hemos visto cómo ciertos valores positivos se asocian a la juventud y ciertos valores negativos de decadencia, de inutilidad, vamos, asociación de que una persona ya no es útil, se asocian a la vejez. Este paradigma ha pegado mucho en el cine y es un paradigma que hoy persiste. La película no lo trata. Esto, ¿cómo se llama? Esto trae a colación lo que algunos críticos llaman en el cine a la maternidad impentinente. Impentinente, no impertinente. Impentinente. Sobre todo en este caso, en el caso de la película, lo vemos en 3 momentos. En primer lugar, cuando Daniel prácticamente se burla de la diatriba del cura. Cuando el cura reclama que ella tiene un hijo fuera del matrimonio, de un hijo de no se sabe de quién es una muestra de este tipo de ¿cómo se llama? De maternidad. Cuando, por ejemplo, Therese, sin algún tipo de pena o sin algún tipo no espera algún tipo de juicio de ninguna parte, sigue concentrándose en sus intereses. Sus intereses, como hija prodigio que es las matemáticas. Recordemos la escena en la cual le dan un momento la niña y sí lo ve un rato, ¿verdad? Y luego después se lo da a otra persona y se lo da a su papá. O cuando, por ejemplo, se cae la niña que está en un columpio. Para Therese no existe algún tipo de culpa, no existe algún tipo a partir del ojo patriarcal, no existe esta mirada culpabilizante hacia Therese. Y la escena más icónica es cuando precisamente Antonia tiene una plena fuerza moral, una fuerza basada en su maternidad postmaternal, que le permite, podríamos decir, nombrar lo que ve, que le permite impartir, como les decía hace un momento, justicia. Estos 3 tipos de maternidades que logramos ver en la película, vemos otros ejemplos, pero estos se me hace que son los más icónicos de la película, nos muestra una maternidad distinta de la que veríamos en un filme, tal vez, a partir de una mirada, de una mirada patriarcal. Un último concepto que
que es idóneo para analizar aquí es lo que algunas filósofas feministas han llamado como una democracia feminista. Algunas filósofas como Jackie Alexander y Chandra Taldal han dicho que la democracia feminista es un orden distinto de relaciones entre las personas, donde se hacen las políticas sexuales centrales para la gobernanza, y sobre todo donde se pone atención a cómo las jerarquías de gobernanza afectan a aquellos desprotegidos. A eso le llaman democracia feminista. La democracia feminista tiene algunas características, como que las mujeres no se imaginan como víctimas o como dependientes de las estructuras gubernamentales, sino como seres propios. Y sobre todo que tienen una vivencia dentro de organizaciones y colectividades enteramente feministas. En Antonia, los personajes, así se nos muestra, son agentes de sus propias vidas. No son independientes. Y sobre todo las mujeres no se retiran de la comunidad cuando no son aceptados, porque la comunidad a veces no los acepta. Coexisten y cuando es necesario resisten dentro de esas comunidades. Ya al final, un último comentario. El feminismo que presenta la directora Marlene Gorris presenta algunos dilemas morales contemporáneos para mostrarnos cómo la matriarca Antonia va a definir, a tallar un reino de libertad para sí misma. Como se nos muestra al inicio de la película, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Antonia regresa a su villa. Y como se muestra ahí en la escena que les he puesto, pasa por un graffiti que dice: bienvenidos a los libertadores. Dice el holandés: bienvenido, welcome. Bueno, no sé cómo dice. Bienvenidos a nuestros libertadores. Las banderas aliadas, como la que vemos ahí en Estados Unidos, no traen a los aliados. No se ve a los aliados ahí en este pueblo. Sin embargo, Antonia y su linaje muestran, a diferencia de aquellos, ser más libertadores. Ellos ella trae algún tipo de libertad distinto del que hace referencia, y creo que esta escena es muy simbólica, porque probablemente las libertadoras reales de la película, pues en realidad sea Antonia y su linaje. Esto es todo para efecto de comenzar con esta actividad. Esta es la primera exposición, y a continuación pues hará los comentarios mi compañera, la maestra Imonomina. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco Reyes, por este análisis inicial. Pasaremos ahora con la maestra María Guadalupe Inbormino de Haro, quien es investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, en Italia, licenciada en Derecho, especialista en Gobierno Abierto y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus líneas de investigación y publicaciones se centran en las variables de derechos humanos, gobierno abierto y políticas públicas. Bienvenida, maestra Guadalupe, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Para comenzar, yo quisiera aclarar que mi exposición va a estar relacionada un poco más usando de puente lo que narra la película para llegar a un tema más específico relacionado con los derechos de las mujeres. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y aquí se nota que el profesor Juan Francisco y yo pensamos un poco igual. Y es que si analizamos la película de Antonia, al menos desde mi perspectiva, la idea o esencia de la película se puede retratar en esta imagen que tiene lugar cuando Antonia comienza a hacer el recorrido para mostrarle el pueblo a su hija Daniel. Y vemos este graffiti que, como mencionaba el profesor Juan Francisco, welcome to all libertators,
y que se traduce bienvenidos nuestros libertadores, como un mensaje pues crítico frente a la Segunda Guerra Mundial, que según el contexto histórico de la película pues acababa de terminar, y bueno, puede interpretarse también como un simbolismo pues de Antonia, es decir, como el tipo de mujer libertadora quien con su postura liberal y respetuosa hacia el otro permite e incide para que en cualquier ámbito en el que ella se encuentre o sea de su injerencia, se dé espacio a la tolerancia, a la aceptación de cualquier persona. Y pues hay que recordar que en el caso concreto del personaje de Antonio y sus distintas facetas de actividades, pues incidieron de forma positiva tanto en la vida de mujeres como de hombres. Eso como un primer punto. Pero luego también, además, otro aspecto que me gustaría resaltar es que la película se desarrolla a través de la mirada de varias mujeres, cuyas experiencias difieren en edad, educación, orientación sexual, capacidades físicas y mentales, y que en conjunto terminan por perturbar las expectativas tradicionales de la mujer en un mundo machista acorde con el contexto pues histórico de la película. Por lo que en este sentido podríamos resumir que el argumento principal de la película es la narración de la bisnieta de Antonia acerca de cómo Antonia se convierte en el pilar de un grupo de mujeres independientes, inconformes y proactivas que desafían la estructura moral establecida, que se interpone en el goce y ejercicio de sus derechos y que terminan por constituirse como un grupo social más liberal, más tolerante y solidario que la sociedad en la que les tocó vivir. Es decir, esto también es muy importante porque se trata de la historia de un grupo de mujeres contada por ellas mismas. En este sentido, al menos pues de mi perspectiva y quizá de una manera pues muy general, la película hace referencia a distintos derechos de las mujeres, entre ellos pues el derecho, vaya, a escribir y contar tu propia historia, el derecho a vivir de forma plena y libre la sexualidad, el derecho a decidir sobre la maternidad y bueno, consecuentemente para que esto pueda ser viable, el derecho a realizarse un aborto seguro, el derecho a una mayor protección en situaciones pues de la vida específicas como pues la discapacidad, por ejemplo, acorde del personaje de Bibi, me parece, la niñez con relación al personaje de Teresa y el embarazo, acorde a las distintas situaciones de los personajes de Daniel y de Rosy. No obstante, una de las frases que más me impactó de la película y que sin duda aún, pues hoy en día, y pese a las luchas constantes por reivindicar los derechos de las mujeres, es una realidad, pues en muchísimos contextos, es que las voces de los hombres atropellaban el silencio de las mujeres. Entonces, pensando en esto, que haciendo ahora sí, como les comentaba, un poco de puente entre la película y el punto, el tema al que quiero llegar, les quiero compartir que como se podrán imaginar, esto es una realidad pues en distintos niveles para muchísimas mujeres. Pues basta ver el índice global de brecha de género realizado por el Foro Económico Mundial, en el que se mide la distancia que separa a mujeres y a hombres respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos en alrededor de 153 países, y conforme al cual en su última edición publicada en 2021, México, nuestro país, tiene una brecha de género del 75%. Esto lo pueden apreciar
un poco ahí con la gráfica y los distintos puntajes que nuestro país tiene, las distintas categorías que este índice evalúa. Y entonces viene pues la gran pregunta o la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacer para que todas estas situaciones, este contexto sea diferente? Y bueno, quizá el inicio del bosquejo, pues de una respuesta en este sentido, creo que podría ser el observar la realidad desde la perspectiva de las mujeres, en analogía a la manera en que fue creada y contada la historia de Antonia. Es decir, operativizar los derechos humanos, incluyendo, claro, como uno más, el derecho de nosotras las mujeres a ser incluidas y escuchadas de forma respetuosa en todas las facetas de la vida en sociedad. Es decir, incluir la perspectiva de género en el ámbito social, económico, cultural y político. Y bueno, en este contexto hay que destacar que con el objetivo de adoptar una perspectiva de desarrollo pues más cercana a los derechos humanos y por ende un desarrollo humano, en los últimos años se ha gestado en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo un modelo de integración de los derechos humanos en las políticas e intervenciones de la cooperación internacional que es más acabado y que es el enfoque de género y basado en los derechos humanos, el cual pues realmente ha cambiado la forma en que se realiza el trabajo de desarrollo, es decir, los procesos, pero también presenta la plena realización de los derechos humanos, pues como un objetivo mismo del trabajo de desarrollo, es decir, importan sus resultados. Y este enfoque ha comenzado a extrapolarse también a las políticas públicas, tanto nacionales y locales. Pero a todo esto, bueno, ¿qué es el enfoque de género y basado en los derechos humanos? Básicamente lo que hace este enfoque es analizar, perdón, bueno, básicamente lo que hace este enfoque es analizar pues la realidad en términos de inequidades y desigualdades en el acceso y la realización de los distintos derechos humanos, pero se enfoca en las mujeres, niñas e incluso otros grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, intenta controlar los posibles efectos e impactos adversos que dejan a unas u otros en situación de desventaja, cuidando de no incurrir en discriminación por género. Y además, promover la igualdad de oportunidades con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las mujeres y las niñas a través de su empoderamiento como titulares de derechos. En este sentido, el valor práctico del enfoque basado en derechos humanos se resuelve en distintos apartados. El primero de ellos, pues, es la inclusión de la igualdad y la equidad de género como un derecho humano. Lo segundo sería, pues, también la vigilancia del cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos, ya que esto exige pues la formulación de políticas transparentes y la incorporación pues de mecanismos de seguimiento, de rendición de cuentas de los distintos resultados obtenidos en las intervenciones realizadas como parte del mismo cumplimiento a la obligación de los estados y de los titulares de responsabilidades frente a los titulares de derechos, de asegurarles la capacidad de acción y también las vías de reparación en caso de violación a sus derechos. Otro punto es la adopción de una visión holística. Y básicamente esto se traduce en que los análisis del contexto y las propuestas de solución que se planteen deben tener en cuenta la diversidad de factores que afectan a una situación determinada a distintas escalas
y además cómo se relacionan los derechos entre ellos. Por tanto, implica la necesidad pues, de ir dando respuestas multisectoriales de manera coordinada con los diversos agentes que operan en un mismo contexto, teniendo presente tanto el marco social, político y legal que determinan la relación entre las instituciones, las exigencias, los deberes y las responsabilidades correlativas a los distintos derechos humanos que están en juego. Otro punto sería que se enfoca tanto en los procesos como en los resultados, es decir, da igual importancia a los procesos y resultados que la acción está buscando, puesto que la calidad del proceso afecta igualmente el logro e incluso la sostenibilidad de los resultados. Y esto además nos brinda un marco predecible para la acción con la ventaja de la objetividad, la determinación y la definición de límites legales apropiados. Por otra parte, también tenemos la realización de los derechos de las poblaciones excluidas y de aquellos cuyos derechos corren el riesgo de ser infringidos. Esto quiere decir que el enfoque tiende a analizar las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que son las causas fundamentales de los desafíos de derechos humanos y de desarrollo que exacerban los conflictos y problemas ya existentes. Además, como otro punto, tenemos que permite el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad, puesto que conlleva una estrategia de empoderamiento por excelencia para el logro de objetivos de desarrollo centrados en la humanidad. Y como resultado, por ende, busca fortalecer a los titulares de derechos para que ejerzan sus derechos y se dirige además principalmente hacia aquellos sectores que se encuentran vulnerados de forma que se les permita posicionarse frente al Estado y reclamar sus derechos. Además, permite el fortalecimiento de la capacidad de los titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de derechos humanos. También tiene como objetivo la prestación equitativa de servicios, que comienza centrándose en las poblaciones más excluidas, pero cabe destacar que su objetivo es que eventualmente se garantice un acceso equitativo a todos los servicios, bienes e información relacionadas con el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Además, tiene otro punto que es la formulación participativa del marco político y legislativo necesario para el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, este enfoque nos permite institucionalizar procesos participativos que permitan considerar o realizar un consenso social y político mediante la incorporación en las acciones de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades a fin de armar un diálogo entre ellos para la búsqueda de acuerdos y soluciones conjuntas. También permite la consecución de resultados sostenidos, puesto que el enfoque garantiza la sostenibilidad de las intervenciones a través del fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades para emprender el diálogo y cumplir con sus respectivas responsabilidades expresadas ya sea en leyes, políticas, programas. Luego también otro aspecto es que permite priorizar la propiedad local de los procesos de desarrollo debido a la incorporación de principios pues como la inclusión, la participación, la rendición de cuentas, así como su énfasis en el desarrollo de las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y deberes, que permite pues que se genere realmente una apropiación local de los procesos y que, como se menciona, pues sean sostenibles. Y por último, permite el fortalecimiento del buen gobierno.
Esto porque los derechos humanos y la buena gobernanza se refuerzan mutuamente. Esto porque ambos están basados en principios básicos de participación, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad del Estado. Y pues en este sentido, los derechos humanos fortalecen los marcos de la buena gobernanza, ¿no? Y llegado a este punto, sería importante señalar, bueno, y cómo opera actualmente el enfoque de género y basado en derechos. Lo ideal es que se aplique en el diseño, implementación y evaluación de estrategias, políticas, planes, programas, proyectos o acciones específicas, según el nivel de desagregación, claro, que se realicen tanto en el sector público como en el privado y en el social, pues de forma progresiva, ¿no? Esto tendencialmente permitiría no solo buenas prácticas en todos estos sectores, sino que también permitiría un avance progresivo en el goce y ejercicio de los derechos humanos en la pues, población en general, ¿no? Y aunque esto es deseable y realmente sí, el aplicar este enfoque es realmente complicado en el sentido que conlleva una secuencia de pasos muy específica y que se va adaptando también en atención al contexto, la población objetivo e incluso los propios objetivos de las acciones. Los avances que se tienen hasta la actualidad es que se ha aplicado en distintos organismos pues, de la ONU y algunas instituciones nacionales para la cooperación internacional para el desarrollo y pues muy marginalmente en algunas políticas públicas locales. Entonces, pues para terminar bien rápido y en tiempo mi intervención, las preguntas para reflexionar desde esta perspectiva y conforme a lo que se ha venido abordando pues en el diplomado en general y lo que abordó el profesor Juan Francisco en su intervención. Y también, claro, bajo la idea de que no hay que esperar que el mundo cambie, sino hay que ser el cambio que queremos en el mundo. A mí me gustaría preguntarles, para ustedes, con todo lo que ya saben ahora, que han visto, ¿qué es la perspectiva o enfoque de género y cómo podrían tratar de incorporarlo en las distintas esferas de su vida? Y lo segundo, ¿qué consideras que hace falta para incorporar la perspectiva o enfoque de género en las distintas esferas de tu vida? Y pues bueno, con esto concluyo mi intervención y estoy aquí al tanto del desarrollo de la siguiente fase del diplomado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, maestra Guadalupe. Y bueno, regresamos con el docente Francisco para la ronda de preguntas, respuestas, debate que se puedan plantear entre el alumnado. No sé si... Muchas gracias, Toño. Miren, ¿qué les parece si empezamos con esas preguntas que ya están aquí en la pantalla, las de la maestra Guadalupe?